Bueno, vamos a ver OpenSCAD. Aquí ya lo tengo instalado. Esta herramienta lo que nos permite es hacer modelado 3D, pero mediante código de programación. Entonces vamos a tener algunas funciones para generar diferentes formas, pero también vamos a poder usar ciclos condicionales y todo tipo de código. Entonces, bueno, vamos a empezar generando un cubo, perdón. Entonces, para eso, bueno, ya tenemos una función predefinida por el propio software, no es algo que hicimos nosotros, se llama cube. Entonces, aquí le podríamos pasar varios parámetros, pero lo que vamos a hacer es poner todas las dimensiones. En este caso, vamos a hacer un cubo que mida 20 centímetros. Entonces vamos a ponerlo en milímetros. Son 200 por 200. Y bueno, para que se alcance a ver bien, ahorita lo vamos a hacer de 20 por 20 por 20. Entonces, primero aquí tenemos un botón que nos permite previsualizar lo que acabamos de hacer. Ups, tenemos un error aquí. Sí, necesitamos poner punto y coma. Como muchos lenguajes de programación, esto pues requiere de tener punto y coma. Entonces, pues bueno, aquí lo hicimos un poco grande. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un tipo malla que le vamos a poner hoyos de cierto diámetro y los vamos a repetir. Es un ejemplo muy claro en el cual no vamos a tener como la paciencia de hacer manualmente todo esto, entonces por eso vamos a usar ciclos. Entonces, bueno, tenemos este cuadro, pero lo que decía es que queremos hacer una malla. Entonces, por ahora vamos a hacer que sea de 1 milímetro. Le damos previsualizar otra vez. Entonces ya solo tenemos un plano, ¿no? Sí tiene grosor. Esto para impresión 3D serviría bastante porque bueno, necesitamos definirle las tres dimensiones. Hay muchas veces que modelamos para hacer renders o para hacer una previsualización y a la hora de imprimir pues vemos que no tiene todas las dimensiones necesarias. Entonces bueno, este cubo lo dejamos por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es generar el patrón de huecos. Para huecos, bueno, todos los sistemas de modelado 3D tienen booleanos, es decir, podemos hacer uniones, podemos hacer diferencias, podemos hacer combinaciones de formas. Entonces lo que vamos a hacer es hacer cilindros con la distancia o la separación que ya habíamos predefinido, pero les vamos a dar la medida mediante código. Entonces, bueno, para generar un cilindro tenemos que poner la medida del radio, la altura y también vamos a poner el número de caras. Podemos poner un número bajo de caras para hacer más rápida la generación. Entonces ahora lo pusimos numérico nada más para poderlo ver claramente ahorita. Estamos poniendo 8 caras para hacerlo rápido. Podríamos ponerle 16 o 32 para darle más sensación de curva, pero finalmente como vamos a usarlo para impresión 3D y va a ser milimétrico,
simplemente lo vamos a estar poniendo con pocas caras. No sé dónde quedó mi cilindro. Ah, está aquí. Es uno muy pequeñito apenas. Y bueno, aquí se ven pocas caras. De hecho, pues es un hexágono realmente, un prisma hexagonal. Si le ponemos más caras, pues se va a ver más redondo, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es poner como variables todas estas medidas que pusimos con números tal cual, porque luego vamos a utilizarlas para hacer algunas operaciones. Vamos a definir de una vez una distancia de 1 milímetro, que de hecho este es un proyecto real que me pidieron. Un diámetro de 3, y siempre vamos a poner punto y coma después de cada instrucción. Las posiciones iniciales, que es donde se va a estar dibujando cada forma que hagamos. Y bueno, ahora aquí vamos a actualizar, en lugar de los números, vamos a poner que el radio va a ser diámetro entre 2, porque a nosotros pues nos pasaron el requerimiento del diámetro, pero sabemos que aquí tenemos que definir el radio. Aquí la altura, como no vamos a hacer variaciones, pues la vamos a dejar con número, y el número de caras pues también. Por ahora lo dejamos así. Entonces pues vemos que hace lo mismo que teníamos, ¿no? Pero ya con las variables. Ahora lo que vamos a hacer es generar más de estos cilindros, pero siempre manteniendo la distancia y el diámetro. Entonces ahora vamos a hacer otro cilindro. Por ahora lo vamos a copiar y pegar tal cual, antes de empezar con los ciclos. Entonces ahorita pues vamos a hacer un cilindro igual que el anterior, pero si lo previsualizamos no vamos a notar que haya otra cosa, porque lo va a poner exactamente en la misma posición. Entonces simplemente es como si lo viéramos encimado y no vamos a notar la diferencia. Pero para eso vamos a utilizar otra función que se llama translate, que nos va a servir para poderle dar una nueva posición a ese otro cilindro para que podamos verlo, y entonces pues ya va a estar bien, ¿no? Entonces ahorita vamos a usar posición X y posición Y, pero pues nuevamente vamos a darnos cuenta que está en la misma posición que el otro. Ahorita vamos a hacerle variaciones. Y bueno, el tercer parámetro sí va a ser fijo, porque lo vamos a tener a cierta altura o bueno, posición en Z. Esto lo tenemos que poner entre corchetes. Previsualizamos y bueno, nos lo puso más abajo que el otro, ¿no? Por ahora vamos a dejarlo así, vamos a ver que está así, y vamos a cambiarle la posición en X. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer ciclos. Un ciclo pues es una tarea que se repite hasta cierto número. Por ahora voy a poner una variable que se llama n. Le voy a dar un valor de 48. Eso quiere decir que me va a hacer 48 cilindros en cada eje.
pero pues bueno, podría haber sido más, ¿no? Solo que ahora le estoy dando un número más o menos grande, calculando que es lo que me va a ocupar toda la malla. Y vamos a usar una cosa que se llama un ciclo for, que lo vamos a inicializar desde 1. Entonces pues bueno, aquí vamos a definir otra variable que se llama y vamos a decirle que va a ser desde 1 hasta n. Entonces va a ser 48 cilindros en X y luego en Y va a ser otros 48, de modo que va a ser una malla de 48 por 48. Bueno, va a ser un patrón de ese número de cilindros. Pero vamos a necesitar hacer dos. Ahorita vamos a ver que primero vamos a definir los de Y. Entonces vamos a poner aquí lo que estamos diciendo es que la posición en Y, es decir, así, va a estar cambiando de acuerdo a el número de cilindro que tenemos multiplicado por el diámetro más la distancia. Así como hicimos aquí esa separación sumando el diámetro y la distancia para considerar que cada uno empiece 4 milímetros después del otro, pues bueno, aquí el segundo cilindro pues sería 2 por esa cantidad, el tercero 3 por esa cantidad, para que entonces cada uno respete dónde va a empezar el anterior y dónde empieza el nuevo, para que no se encimen. Entonces esa es la medida, y con eso vamos a hacer los de Y, nos faltaría hacer los de X. Entonces tenemos que hacer otro ciclo dentro de él, y pues en esta ocasión lo que definimos es J. Y J pues simplemente son los que nos van a llevar la cuenta para saber hasta dónde vamos a detenernos. Entonces, como aquí hicimos lo de posición en X, el punto y coma, no hay que olvidarlo, por favor. Ahorita esto de abajo lo vamos a reacomodar, nada más. Por lo pronto lo estamos dejando aquí para utilizarlo después. Bueno, esto se posicionó como le dio la gana. Si le damos enter después del for, nos reconoce que esto va dentro del for, es decir, esto se va a ejecutar tantas veces como le definamos aquí, y esto se va a ejecutar tantas veces como definamos acá. Por eso es que automáticamente nos lo pone con esta separación o esta tabulación, para que sepamos que eso va dentro del ciclo. Y aquí en el for no le ponemos punto y coma, porque entonces no ejecutaría nada de lo que está dentro o abajo, pues. Entonces aquí ahora sí vamos a usar este translate que habíamos puesto acá, lo vamos a reutilizar. Simplemente lo movemos. Vamos a ponerlo en esa posición para darnos cuenta que va a estar ahí. Y el translate es como, también no le ponemos punto y coma porque es como una operación que va a afectar a la que sigue. Entonces hasta la que sigue es donde le ponemos punto y coma, y es donde dibujamos el cilindro. Nada más lo vamos a hacer una vez en esta ocasión, porque pues ya con estos ciclos ya nos dice que va a ser 48 por 48. Ahorita en esta parte
solo vamos a dejar así por separado el cubo. Vamos a ver si no nos marca error. Sí, nos marca un error en el for. Vamos a ver. Tenemos que ponerle llaves para indicar dónde empieza y dónde termina. Entonces aquí los iniciamos acá. Bueno, como tiene todas estas partes, lo hacemos acá. Y el propio OpenSCAD, el propio editor, nos va ayudando a ver dónde debería haber iniciado. Y volvemos a tener error. For nos faltó el punto y coma del 48 y ahí está. Bueno, algo nos falló con la... sí. Bueno, aquí teníamos que actualizar posición en X en lugar de posición en Y. Por eso nos hizo 48 por 48 en el mismo eje. Aquí también tenemos los mismos botones, el de previsualizar y el otro. Ahora lo tenemos en diagonal. Estamos experimentando aquí una situación. Sí, aquí estamos utilizando J. Hay que ver aquí el error. Estamos utilizando J, entonces no le cambiamos aquí la I. Como copiamos y pegamos, pues tuvimos ese error, pero ahorita ya lo corregimos y ahora sí, en lugar de tener solo diagonales, que lo que nos estaba haciendo era encimarnos los cilindros, ahora solo tenemos esta cosa. Entonces ahora lo que restaría, pues bueno, primero tenemos que ponerle, si se acuerdan, el -3 que habíamos puesto acá, pues era para que estuviera más abajito el cilindro, porque lo que queremos es que estos cilindros corten o atraviesen el cuadrado. Entonces si los dejamos en 0, pues no los está atravesando y no va a hacer nada. Entonces vamos a ponerle -3 aquí para que queden más abajo, y como todo está en un ciclo, pues basta que lo hagamos una vez para que todo nos afecte. Previsualizamos y ahora sí los está atravesando. No importa que no quede centrado, porque a final de cuentas esto no se va a ver. Lo que queremos es que queden hoyos ahí. Ya que están así, pues bueno, lo que tendríamos que hacer es una operación booleana, pero para esto primero vamos a encapsular o encerrar todo esto dentro de un módulo. Un módulo es como una función, así como tenemos el de círculo y el de cilindro, perdón, el de cubo y el de cilindro, que le metemos variables y dentro pues no sabemos exactamente cómo lo hace, pero ya nos da la figura que queremos. Pues aquí nosotros podemos definir nuestra propia función, o en este caso en OpenSCAD se llaman módulos, para poder hacer este conjunto de cilindros. Entonces, pues bueno, primero vamos a definir ese módulo. Basta con poner simplemente un módulo, la palabra módulo, y bueno, le vamos a poner hoyos. Le vamos a poner de nombre hoyos, puede ser el nombre que queramos, pero en este caso pues yo le voy a poner así nada más. Lo abrimos aquí y lo podemos cerrar hasta acá abajo. Entonces lo que hagamos acá, si previsualizamos, ya no nos va a hacer nada aquí, porque pues bueno, ya estamos encerrándolo en un módulo, pero realmente no estamos llamando el módulo. Cuando hagamos un módulo, pues simplemente va a quedar disponible para que lo llamemos, y si no lo llamamos, pues simplemente nos va a hacer el cubo. Pero si aquí le decimos hoyo, si le ponemos punto y coma, pues bueno, nos vuelve a ejecutar esto.
vamos a usar otra función que se llama difference. Lo que va a hacer es que en lugar de pintarnos o dibujarnos estos cilindros, nos va a hacer un hoyo, o bueno, nos va a hacer un corte sobre la figura, sobre el rectángulo, para que en lugar de los cilindros, pues bueno, solo queden los hoyos, la diferencia entre el cuadrado y los hoyos. Pero para esto, pues lo primero que tiene que quedar arriba es el cubo. Ahorita primero vamos a poner así, y sabemos que estas dos formas van a ser parte de la operación. Entonces, primero vamos a poner los cubos, porque lo primero que tenemos que decir es como la forma principal. O sea, de la forma principal vamos a sacar hoyos con la forma de los cilindros. Entonces ya no nos va a mostrar los cilindros completos, sino nada más los hoyos. Por eso era importante que estuvieran atravesando. Y ya, así en esta, bueno, ya se tarda un poquito porque entonces ya hizo toda la generación de la diferencia, hace unos cálculos y quedan unos hoyos aquí. Entonces hasta ahora solo hemos previsualizado, pero tenemos otros botones. Este render lo que nos va a permitir es ya generar ahora sí el modelo que podemos exportar hacia otro formato. Ya lo podemos generar para impresión 3D. Vamos a darle clic, se va a tardar pues bastante. Bueno, la verdad es que sí se tardó bastante, como unos 10 minutos en renderizar. Incluso, bueno, se escucha una campanita cuando, bueno, sí, como un sonido de que ya terminó, pero bueno, no quise seguir con el video todo este tiempo. Entonces aquí tenemos un botón donde dice exportar como STL. Esa va a ser la forma en la que podamos mandarlo a imprimir. En esta ocasión, pues bueno, yo voy a ponerle malla malla de ejercicio, que tengo otras, y pues ese va a ser el que podamos usar para configurar la impresión 3D. Esto es el final de este video y